Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde reconstruimos, con rigor y dramatización, los momentos más impactantes de la historia criminal contemporánea. Aquí no glorificamos la violencia ni celebramos el delito. Nuestra misión es entender, documentar y narrar con la máxima precisión posible los hechos que han marcado a México y al mundo. En este capítulo, abrimos los archivos de las incautaciones más asombrosas que ha vivido el país. Operativos quirúrgicos, descubrimientos inesperados y cifras que superan la imaginación. Desde laboratorios ocultos entre la maleza hasta cargamentos flotando en el mar, este es el ranking de los 5 decomisos que estremecieron a México, una radiografía del crimen organizado y de los golpes asestados por las autoridades. Y recuerda, si este tipo de historias te hacen reflexionar y te interesa entender cómo opera el lado más oculto del poder, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta. Así ayudas a que estos relatos no se pierdan en el olvido. Y si quieres apoyar un poco más, también puedes unirte a la membresía del canal. Cada gesto cuenta para que el Hampa Bruta siga creciendo. Y ahora sí, prepárate para descubrir los 5 decomisos que sacudieron a todo un país y dejaron huella en la historia del tráfico de narcóticos mexicano. En la árida geografía del norte de México, donde el desierto parece tragarse todo a su paso, una comunidad agrícola fundada a finales de los años 40 pasó a la historia no por su maíz ni por su frijol, sino por haber sido el escenario de uno de los más espectaculares emporios de marihuana que se hayan documentado. Colonia Búfalo, un poblado perdido en el municipio de Allende, Chihuahua, se convirtió en el año 1984 en sinónimo de narcotráfico a gran escala. Aquel noviembre, en una operación conjunta entre el ejército mexicano y la DEA, fue desmantelado un colosal plantío de marihuana propiedad del entonces joven capo Rafael Caro Quintero. La magnitud era impensable, más de 6,000 hectáreas cultivadas y una plantilla laboral de hasta 10,000 personas, todos trabajando para lo que parecía un estado paralelo. Allí se sembraba, cosechaba, empacaba y distribuía la droga, bajo una estructura de operación casi militar. Fue un golpe que retumbó en ambos lados de la frontera. En noviembre de 1984, las Fuerzas Armadas mexicanas, en colaboración con agentes norteamericanos, irrumpieron en el complejo agrícola disfrazado de narcoimperio. La escena fue dantesca. Soldados entre surcos interminables de cannabis, helicópteros sobrevolando los campos y miles de jornaleros huyendo a pie a través del desierto, muchos de ellos sin saber si serían tratados como peones o criminales. Era la operación antidrogas más grande hasta ese momento en México, superada en escala solo por la Operación Tranquilandia en Colombia. Pero los años pasaron y la bestia mutó. Del cultivo rústico en zonas rurales, el narco evolucionó hacia operaciones más sofisticadas, industriales, transnacionales. En octubre de 2007, la Secretaría de Marina ejecutó el mayor decomiso de cocaína en la historia del país. Hasta ese momento, 23.5 toneladas incautadas en el puerto de Manzanillo, Colima. La droga había viajado en contenedores desde Buenaventura, Colombia, a bordo de un buque con bandera de Hong Kong. El hallazgo, producto de una investigación iniciada por sospechas de un cargamento de armas, reveló un rompecabezas aún más grande. Más de 20,000 paquetes de polvo blanco ocultos entre láminas metálicas y compartimentos sellados. Era pura, con un valor millonario, que estaba a punto de cruzar al mercado negro de Norteamérica. Ningún tripulante fue detenido. El buque, llamado Esmeralda, dejó el cargamento y desapareció en alta mar como un fantasma. El puerto de Manzanillo ya no era solo un punto de comercio, era una puerta giratoria para las redes del narcotráfico internacional. Aquel decomiso no solo fue histórico por el volumen, sino por lo que revelaba: la conexión directa entre clanes mexicanos y proveedores colombianos, un engranaje aceitado por el tráfico marítimo global. En 2009, México enfrentaría otra clase de amenaza: los precursores químicos.
Esta vez no era cocaína ni marihuana, sino los ingredientes crudos para fabricar metanfetamina. En octubre de ese año, las autoridades decomisaron 37 toneladas de estas sustancias, repartidas entre Nuevo Laredo y el mismo puerto de Manzanillo. Fue el decomiso más grande de precursores en toda América Latina y sus implicaciones eran aterradoras. Con esa cantidad, se podrían haber producido hasta 80 toneladas de metanfetamina, una droga con más valor en el mercado de sustancias ilegales y más destructiva. Se trataba de dos químicos esenciales para la elaboración del llamado ice. El kilo de esta droga se cotizaba en $50,000 en Estados Unidos y hasta $80,000 en Europa, lo que convertía la operación en un golpe económico brutal para los grupos criminales organizados. Aunque ninguna organización fue oficialmente vinculada al decomiso, la PGR señaló a los grupos de Michoacán y Sinaloa como los principales responsables de este tipo de producción. En el fondo, la guerra ya no era por sembradíos, era por el control de laboratorios industriales en las sierras, protegidos por redes de vigilancia y ejércitos privados. 2018. Alcoyonqui, Sinaloa. A 30 kilómetros de Culiacán, en un poblado olvidado llamado Alcoyonqui, la lluvia reveló lo que ningún satélite había podido detectar: huellas de llantas y botas en el lodo que conducían al corazón de un narcolaboratorio clandestino. Fue agosto de 2018 cuando la Marina Armada de México siguió esas pistas hasta una cocina improvisada de 500 metros cuadrados, cubierta con láminas, ramas y polines. Oculta a plena vista entre la maleza, la instalación pertenecía, presuntamente, al clan de Sinaloa y se convirtió en el epicentro del mayor decomiso de drogas sintéticas en la historia del país. Allí, en ese rincón de la sierra sinaloense, los marinos incautaron 50 toneladas de cristal líquido y sólido, una cantidad inédita. Había 400 bidones enterrados y costales ocultos bajo tierra, 7 toneladas listas para ser distribuidas y al menos 30 ollas de peltre aún calientes, burbujeando con ingredientes listos para cocinar más droga. El laboratorio contaba con generadores eléctricos, tanques de gas y un campamento de descanso para los operadores, que huyeron antes del arribo de las autoridades. El valor del decomiso fue estimado en $5 millones y representó un golpe fulminante a la infraestructura química del narcotráfico nacional. Ese día, en Alcoyonqui, el cristal ardió por orden de la Marina. 2022. Ciudad del Carmen, Campeche. En septiembre de 2022, el Golfo de México fue escenario de una operación quirúrgica contra el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Una embarcación menor, interceptada por la Marina frente a las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, transportaba 1.6 toneladas de cocaína que flotaban en el mar dentro de costales amarrados a boyas. Este golpe, aunque menor en volumen comparado con incautaciones históricas, envió un mensaje claro: la ruta del Caribe sigue viva y es más astuta que nunca. La droga iba oculta en un esquema tradicional del contrabando marítimo, lanzada al mar con coordenadas precisas para que otra embarcación la recogiera más tarde. Los operativos navales frustraron la maniobra. Aunque no hubo detenidos, el decomiso evidenció que el Caribe mexicano sigue siendo una puerta de entrada crítica para la cocaína sudamericana que se abre paso hacia Europa y los Estados Unidos. Desde los campos de marihuana en Colonia Búfalo hasta los laboratorios subterráneos del cristal en Sinaloa, estos 5 decomisos muestran la evolución del narcotráfico en México, de lo rural a lo químico, de lo artesanal a lo industrial, de lo visible a lo invisible. En menos de 4 décadas, las operaciones contra el crimen organizado pasaron de quemar plantas a incinerar toneladas de líquidos corrosivos con valor millonario. Cada decomiso refleja una cara del monstruo, su ambición, su logística y su capacidad de adaptación. Pero también, en cada incautación, hay rastros de lo que el narco no puede ocultar del todo: la huella de una guerra que se sigue librando en silencio. Este fue el top 5 de los decomisos más impresionantes de la historia de México, solo una fracción de todo lo que mueve el crimen organizado,
pero lo suficiente para entender que, en el negocio de la droga, cada tonelada cuenta, y cada decomiso es un grito desde la sombra. En cada tonelada decomisada, en cada laboratorio desmantelado, queda expuesta una verdad incómoda. El tráfico de narcóticos no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una cadena de desigualdad, corrupción e impunidad que lleva décadas construyéndose. Estos 5 decomisos son apenas la punta de un iceberg que sigue creciendo bajo la superficie. Porque mientras exista demanda, mientras haya rutas abiertas y estructuras que lo permitan, el negocio ilícito seguirá mutando, adaptándose, resistiendo. Pero también es cierto que cada incautación representa un freno, un respiro y, a veces, una señal de que la maquinaria no es invencible. En el Hampa Bruta, creemos que contar estas historias con responsabilidad es una forma de no olvidar, de comprender lo que ocurre fuera del foco mediático y de rendir tributo a la verdad sin distorsiones. Gracias por acompañarnos nuevamente en este recorrido por los decomisos más impactantes del país. Si valoras este trabajo, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.